todos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué placer vernos otra vez. Después les pido si me pueden subir el retorno acá en el piso porque no tenemos audio. Les mando un saludo grande a nuestro musicalizador Roberto de Lera en el Día del Trabajador. Pero para arrancar y para poder estar en condiciones, si no, estamos complicados. Bueno, empezamos un programa especial por las cosas que están pasando en el país. Definitivamente suceden algunas cuestiones que, por ejemplo, el paro nacional convoca a diferentes sectores y aquí en Salta ha sido bastante dispar. Pero está bueno para poder charlarlo porque es un nuevo paro nacional convocado por algunas entidades gremiales y que les da un mensaje al gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasa en Salta? ¿Qué lectura se hace? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué año viene? ¿Qué va a pasar en el 2020? Bueno, acá en Salta los vuelos, los bancos, los camioneros, en cuanto a la recolección de residuos, han sido contundentes. En ese sentido ha sido bastante importante el paro, pero no se sintió tanto, y por eso digo dispar, en la calle. El comercio trabajaba normalmente, los colectivos, el transporte funcionó de manera normal. En algunas escuelas hubo clases, en otras no. Entonces, en lo social, en el día a día, en el cotidiano, en muchos sectores ni lo notaron. En otros sí, incluso con las grandes columnas de manifestación que en diferentes puntos de la ciudad se concentraron y que terminaron en la legislatura, con el mensaje para nuestros representantes, porque decía Jorge Guaymás, el líder de camioneros aquí en Salta, ojo que muchos de los legisladores fueron cómplices del gobierno de Macri, ¿eh? Fueron muchos de los nacionales los que levantaron la mano para votar algunas de sus políticas y ahora que las papas queman también tienen que ser responsables. Bueno, esto lo dice un sector crítico del gobierno nacional. Mientras que otros, como los colectivos, van a parar el miércoles en el Día del Trabajador. Pero, como les digo, a nivel país se habló del tema sin dudas. Eso marca también algún precedente y dicen vamos a endurecer las medidas. Si se endurecen las políticas como lo está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, lo mismo va a pasar con el paro y con la protesta y la gente en la calle. Se vienen días complicados y aquí en Salta tiene su correlato, quizás en menor medida, pero esto que les graficaba, lo que pasó en la calle en este martes, bueno, puede replicarse también más adelante. Por eso, en esta agenda abierta, hoy hemos decidido convocar a dos personas que están directamente relacionadas con este tema y quizás no son dirigentes gremiales, pero sí desde sus lugares de opinión, desde sus lugares de función pública y otros desde la función privada también, pueden dar un punto de vista y analizarlo. Desde acá, nosotros los salteños, che, ¿qué pasa con los negocios, los comercios? ¿Siguen cerrando en el centro? ¿Por qué? ¿Qué sucede con los precios? ¿Qué pasa con el dólar? La nafta, fuiste a cargar hoy y te volvieron a remarcar el precio del combustible. Por eso está invitado el presidente uno de los dirigentes en realidad de la Unión Industrial Argentina, referente salteño, José Urtubey, para hablar de esto que además tiene una visión bastante crítica. Pero también el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, que lo ve desde cerca, incluso le toca a él ser uno de los emprendedores en el tema automotriz y también cómo desde ese sector se marca el pulso de la economía en algunas cuestiones. Así que está bueno para charlarlo con cosas que nos pasan a nosotros en la vida cotidiana, pero que lo vamos a tratar de entender y de bajar al llano para que podamos conversarlo. Cosas que nos pasan todos los días, noticias que vemos a diario, pero charlados en una hora y a agenda abierta. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comenzamos. Aquí se pregunta, como siempre lo decimos, sin condiciones. Acompáñenme. Bueno, vamos a venir a la mesa. Ya nos está acompañando José Urtubey. José, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir, che. Por favor. Por favor, gracias a bueno, vos. ¿Cómo viste lo del paro? ¿Qué análisis haces? A ver, un paro en términos productivos siempre tiene un costo, ¿no? Es un día de PBI menos, ¿no? Pero por otro lado creo que hay razones en el país que también te muestran una realidad muy difícil para el trabajador, una realidad muy difícil para las pymes, una realidad muy difícil para el consumidor, que si me preguntas a título personal creo que no es la mejor forma de llevar un reclamo, pero sí asistida constitucionalmente le encuentro cierto fundamento, porque la verdad estamos en una situación económica muy difícil en el país. Los que hoy gobiernan, cuando pasaba el paro con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, le decían, escuchen a la gente. Bueno, hoy ellos son gobierno. ¿Escuchan este paro o qué sensación te da? Lo que pasa es que también, a ver, vos recién hablabas, creo que muchos sectores y también, tanto políticos como sindicales, también juegan dentro de las necesidades que hay de la gente a la política chiquita, ¿no? Es decir, por darte una idea, Camioneros acompañó a Macri, a la asunción del gobierno de Macri, ¿no?
Es decir, tanto Moyano y por ende Guaymá estaban con Macri cuando, digo, hubo un homenaje a Juan Domingo Perón en el que lo llevó Moyano a Macri. 2015 me estoy llevando. Ahora, ¿qué te quiero decir? Estamos en un país donde creo que tenemos que ir con una mirada a mediano y largo plazo, salir del cortoplacismo. La grieta nos llevó, sin dudas, a no tener una agenda estatal, unas agendas de políticas, tanto económicas como institucionales, que te lleven a un rumbo superador de la situación dificilísima en la que estamos hoy en la Argentina. Bueno, partamos de cero. ¿Está mal el rumbo económico que está tomando el gobierno de Mauricio? Bueno, no lo digo ahora, para no hacer leña del árbol Sí. caído, lo vengo diciendo públicamente desde el 2016. ¿Y en qué se equivoca? Primero se equivocó en un mal diagnóstico internacional. Primero no leyó la realidad internacional. Es decir, a partir de un cambio democrático no hay como a renglón seguido una lluvia de dólares, una lluvia de inversiones. La Argentina necesitaba, pues ya veníamos de 4 años de caídas o estancamientos a nivel económico en el país, pero necesitaba sin duda una reforma estructural para encarar mayores niveles de competitividad, para que la gente pueda tener trabajo, para que las pymes puedan tener mercado, para que el sistema financiero pueda estar orientado a la producción. Necesitaba eso. Lejos de apostar a un cambio estructural de mediano y largo plazo, ya me acuerdo de la primera discusión abierta que tuve, era con el ministro en ese entonces, Prat Gay, que hablaba de una recuperación en el segundo semestre, donde yo sostenía que cuando se levanta el cepo, había gran parte de la economía que funcionaba todavía a 9, él sostenía que funcionaba a 15 y terminamos en una devaluación sin ningún tipo de contención de entrada. Al renglón seguido de eso viene la reforma impositiva de Estados Unidos, las tasas de referencia de la Reserva Federal, que no lo digo ahora, lo dije antes que pase, de vuelta creyeron que apostando al corto plazo ellos ganaban la elección de medio término y venían el momento de hacer los cambios estructurales. Pero claro, se olvidaron que la reforma impositiva americana llevó todos los dólares de Estados Unidos. Entonces, quedaste sin financiamiento en Argentina para proyectos de corto plazo de un presidente latinoamericano que querría pasarla bien, pero digamos, así no se construye un país. Entonces, ahí radicaron los problemas de entrada. Bueno, entonces leen mal el panorama internacional. Sin duda. Arrancan mal. Bueno, después la pifian con estas cuestiones. Y se van a trabajar el combate a la inflación, se van a trabajar, en vez de potenciar la oferta productiva, ponen un freno de mano y trabajan en modo financiero. Le ponen un freno de mano a la economía, quitan el mercado interno, abren importaciones indiscriminadas, secan la plaza local, obviamente la pyme que me está escuchando, el comercio entiende perfectamente de lo que le estoy hablando, le quitaron cualquier posibilidad. Cuando se quedan sin financiamiento, porque cuando vos apostás a corto plazo, en ese momento se llamaban LEVAX. Sí. Cuando les retiran todas las LEVAX, se quedan sin financiamiento, suben las tasas de referencia, obviamente, a intentar controlar algo la situación inflacionaria al 70%. Ahora vuelven a estar en el mismo error del 2016. En connivencia con el Fondo Monetario Internacional, a estar el mismo error. Entonces, en vez de LEVAX se llama LELIC, más allá de que estén en los bancos, de vuelta, el trabajo de la gente te lo debo, la realidad productiva de la Argentina profunda te la debo, seguimos sin financiamiento, una presión tributaria enorme. Y digo, ¿dónde está la salida de fondo? No me quiero quedar, digo, en el diagnóstico porque vos me preguntaste ¿por qué llegamos a esta situación? Sí, pero bueno, tratándolo de entender. Y ahora te cambio el eje y tomando lo que vos decís. Yo esto ya lo diagnostiqué, yo lo venía diciendo desde hace rato. Sí, o lamentablemente, te digo, ¿no? Sí, ponele que llegue el presidente que llegue. Soy yo. Imagínate. Te convoco a vos de ministro de Economía. José, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, en primer término creo que hay que convocar a un fuerte acuerdo económico y social. Esto no depende de una sola persona, no depende de un sector político, no depende de un sector productivo. Acá va a haber que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque te quedaste en un país sin financiamiento internacional, porque cubriste la cuota, 157.000 millones de dólares se subieron. La relación entre el PBI y la deuda pasó de 38 al 100%. No hay mucho margen de ahí. Entonces, creo que hay que reestructurar con el Fondo Monetario Internacional. Vos te sentarías y lo primero vas a hablar con la misión del fondo. Pero no te quepa duda. Es decir, con los acreedores, es decir, para poder empezar, el año que viene tenemos 20.000 millones de dólares que nos faltan para poder amortizar los intereses del fondo. Entonces, no estoy hablando de default ni mucho menos,
Pero sí creo que va a haber que sentarse con el fondo, hablar de cómo van a ser justamente las amortizaciones o los pagos de la deuda, sin que sea a costa de la gente. No puede ser a costa de la producción del más débil, del pyme, del pequeño comerciante. No puede ser. Hoy en la Argentina vos podés caminar por cualquier lado, tendrás amigos que te dirán la realidad. Yo tengo un montón de amigos que me cuentan la realidad, camino a la calle y está una situación muy complicada. Ahí entra el condimento de la inflación. Te están viendo desde Salta Capital, el Valle del Lerma, en el sur de la provincia, y también en Orán, Tartagal, en el norte, donde llega Cablevisión. Nosotros tocamos de oído lo de la inflación hasta que nos toca en el bolsillo y ahí, empezamos a entender un poquito más sin ir al tecnicismo. Pero ¿por qué Macri decía, es tan fácil controlar la inflación, yo llego y lo hago en 2 pasos, y ahora, después de casi 3 años y medio, el presidente no logra controlar eso que había prometido? Yo creo que digamos, el gran equipo de los últimos 50 años, el mejor equipo, y él pecó de soberbia, un mal diagnóstico, pecó de soberbia, y por otro lado, digamos, la hoja de ruta que eligió para combatir era riesgosa, porque primero lo hacía a costa de la gente, cosa que es muy riesgoso en un país donde tenés 46 millones de habitantes. Esto no es Australia, ¿eh? Entonces acá vos necesitas que la economía vaya conteniendo a todos. No podés pensar que va a haber un efecto derrame. Ya los 90 nos llevó a esa equivocación, ya deberíamos haber aprendido. Entonces, creo que ahí radica el error. Y por otro lado, creo que también una improvisación a la hora del manejo de la cosa pública. La cosa pública no es como una empresa. Es decir, acá no es el manejo de los famosos gerentes generales, los CEOs. Esto no es una empresa. Acá es una república en donde viven distintas realidades. El interior, de lo que es la capital, de lo que son economías de frontera. Son totalmente distintas las cosas. Está bien, cada uno tiene su receta. ¿Y vos cuál utilizarías para ponerle la inflación? Hermano, el sueldo no me sube tanto como me sube la nafta, como me sube el precio. Lamentablemente, en el 2016, cuando empezaron a ponerle el freno de mano a la economía, diciendo que tenemos que salir a exportar, las discusiones con Cabrera, era el ministro de la producción en ese momento, eran enormes las que tenía. ¿Por qué? Porque yo le decía, tenemos que salir fortaleciendo lo que producimos, fortaleciendo lo que generamos en las economías regionales. Tenemos que salir fortaleciendo oferta productiva. Tenemos que justamente bajar impuestos, ampliar la base tributaria, y esa es la forma de colaborar a la competitividad. Tenemos que ir a créditos productivos. Una de las primeras medidas que adoptó Sturzenegger en su momento como presidente del Banco Central es discontinuar líneas de créditos productivos. Es decir, si no tenés fuerte presión tributaria, tenés muchos impuestos, rompiste el mercado interno con el argumento de que vamos a buscar una salida exportadora. Por primera vez en la historia económica argentina, y esto me lo van a entender, por ejemplo, todo el sector del tabaco, esto que llega justo acá, al Carril, también moldes. Por primera vez en la historia se le puso, primero se redujo el reintegro de las exportaciones un 66%, con lo cual la exportación del tabaco ya viene complicada. Y por otra vez se le puso una retención de 3 pesos por dólar exportado al valor agregado. Es decir, la cooperativa del tabaco, ¿te imaginas el agujero que le genera eso? Que está muy bien administrada y por eso le va bien, pero ¿te imaginas? En vez de desahogar, en vez de ayudar, de oxigenar a las producciones, a las economías regionales, lo que hicieron fue ponerle un cepo. Entonces, no tenés mercado interno, no tenés salida exportable, decime por dónde voy. Este es el problema. Ahí radicó para mí la improvisación. Está bien. ¿Y el precio del dólar? ¿Está bien el precio que se mantiene ahora? ¿Tiene que subir más? ¿Se tiene que controlar? ¿Tienen que intervenir en este momento? A ver, me preguntaban hace ya un tiempo, yo realmente digo, la competitividad no se la busca por el tipo de cambio. Eso es una equivocación histórica, hay que buscar sistémica por todo lo que te venía diciendo, ¿no? Más allá de eso, si voy al día a día de hoy, sí, creo que el gobierno tiene que trabajar en que no se le dispare el tipo de cambio, porque obviamente eso repercute directamente sobre la economía y sería ponerle nafta al fuego. Creo que tiene las herramientas para hacerlo. Me preguntaban hace ya un mes algunos programas, yo no veo que vaya a haber una gran corrida cambiaria, no veo que vaya a haber una hiperinflación, no veo que se vaya a detonar como puede haber sido el 2001, 2012 en esta historia.
pero porque veo que el gobierno tiene herramientas. Hay 10.000 millones de dólares adicionales del Fondo Monetario Internacional que puede utilizarse para pagar las obligaciones en pesos que tiene el gobierno nacional. Eso es una herramienta importante, también tiene las liquidaciones de las divisas del agro, son ingresos importantes. No debería, por lo menos hasta el mes de agosto, tener ninguna complicación. Es cierto que los años electorales son más tensionantes respecto a la compra de dólar. Ahora, si el gobierno mantiene por lo menos una hoja de ruta razonable dentro de eso, yo no le veo a eso. Sí veo una economía real sufriendo, que es peor. Claro. Bueno, pero todos miramos la pizarra, nos levantamos todo el día y esto que vos decís debería ser previsible hasta agosto, parece que no lo es porque en 2 días te sube, después te vuelve a bajar un poquito, pero sigue subiendo. No veo que nos encontremos una corrida que el dólar lo encontremos a 80 pesos, como digamos el salto que tuvimos el 2018. El 2018, ¿sabés por qué hubo la fuerte devaluación? Se dio por la improvisación que tuvo el gobierno. Vos pensás que hasta el mes de abril, muchísimos economistas y analistas y del gobierno, yo me peleaba públicamente en Buenos Aires, porque para ellos veníamos en la panacea, veníamos ya en una recuperación. Bueno, cayó lo que tenía que pasar. Y ahí se dio una fuerte devaluación. Yo no veo una fuerte devaluación ahora. Ahora no, bueno, por las cuestiones electorales y todo lo demás, entonces se puede mantener ahora 46, 48. Tiene herramientas el gobierno para mantenerlo dentro de los márgenes. Dentro de los márgenes que ya se establecieron de acá, me refiero hasta las elecciones. Ahora, bueno, si el gobierno sigue cometiendo equivocaciones, siguen sin un trabajo obviamente consistente, bueno, en Argentina puede pasar cualquier cosa. Bueno, y vemos algunos carteles que dicen, si gana Macri, el dólar puede irse a tanto. Si gana Cristina, el dólar puede irse a tanto. ¿Se puede proyectar eso? ¿Hay chances de ver qué va a pasar a fines de 2019? Yo no coincido con el presidente Macri. Él viene sosteniendo que el resultado, la incertidumbre del resultado electoral es lo que genera la volatilidad en la economía o en los mercados. Claro, porque tienen miedo de que vuelva Cristina, entonces se asustan los mercados. Los mercados se asustan cuando no hay un plan económico que dé certidumbre, cuando no hay un plan de desarrollo, cuando no saben cómo va a crecer un país. Ahí se asusta un mercado. No si es tal o cual el presidente. Bueno, el tema de la nafta, que es sensible y que muchas veces está atado con el dólar. Hoy volvió a subir la pizarra. Sí. Eso afecta todo porque el flete acá desde Salta, inmediatamente se cerraron los precios. Regionales, sobre todo, sí. ¿Qué pasa con el precio? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué análisis se hace del mercado del combustible interno? Primero que subió el petróleo a nivel internacional, es decir, hubo subas que tienen que ver con el precio exógeno del petróleo fuera de lo que es el tipo de cambio país, que el precio internacional del crudo subió, y a de eso tenés que sumar que obviamente en la medida que haya un corrimiento del tipo de cambio, suben las naftas. Está bien, ¿y ahí no hay forma de controlarlo? ¿Ahí no puedes intervenir, por ejemplo? Fíjate que... A ver, los precios esenciales que plantearon la semana pasada, es un divague todo eso. Son medidas de camuflaje, son medidas de maquillaje, no atacan el fondo de la cuestión. Es decir, no veo que ni funcionen ahí. El universo sobre el cual están orbitando son 2.500 puestos comerciales. Cuando venga Betzel, pregúntale. Sí. En el país hay más de 250.000. Bueno, acá en Salta son 4 carnicerías nada más. ¿De qué estás hablando? Y no se consigue la carne que habían anunciado. Pero y aparte, ¿te imaginas vos un salteño que está en Metán? Y si la carnicería de Metán no está, ¿qué precio esencial me habla? Yo no creo en ese tipo de intervención. No crees en ese tipo de intervenciones. Bueno, y entonces, ¿cómo se controla la suba de precios? Por eso digo que es importante que cuiden el tipo de cambio. Por eso digo que es importante que manejen con las herramientas que tiene el Banco Central, que manejen la situación para dar tranquilidad y que no estemos viviendo esta volatilidad, porque esa es la volatilidad que hoy hace sufrir. Obviamente ya el precio del crudo internacional es una variable que no maneja el gobierno nacional, pero... El dólar sí, el cambio pero influye. El dólar lo pueden manejar. Bueno, y vos sos dirigente de la Unión Industrial Argentina. Sí. ¿Cómo están las industrias? Bueno, mira, te lo doy en algunos datos para no hablar en conceptos indeterminados. La capacidad industrial que se está utilizando es el 58%. Eso no pasaba desde el año 2002. La inflación interanual casi un 55%. Eso no pasaba desde el año 92. Esto es como el juego de la oca. Estamos retrocediendo casilleros permanentemente. Eso tiene que ver con que obviamente la industria
está impactada en general, en promedio. Si yo te muestro la foto del 2015 y te muestro la foto de ahora, está 6 puntos abajo. En puestos de trabajo fabriles, que eso es lo que nos preocupa a todos, son 120.000 puestos de trabajo fabriles que se perdieron en 3 años y medio. ¿Le conviene a un industrial recuperar esa plata y meterla en la timba financiera, como muchos dicen? No tenés empleados a cargo, no tenés cargas sociales, hace diferencia ese era un poco, en vez de producir. Ese era un poco, más que un industrial, ese era un poco la ilógica situación en la que se encontraba un argentino en estos últimos años. Es decir, si tenés un peso de más, ¿lo vas a poner en una timba financiera que te da el 30% o lo vas a enterrar donde tenés impuestos que te cortan la cabeza, no tenés financiamiento, riesgos? Bueno, obviamente, cuando vos trabajás inflando el sistema financiero, la timba financiera versus la producción, que es más de largo plazo, más sustentable, piensa en las generaciones futuras, piensa en el bienestar de todos, bueno, obviamente, el corto plazo te ayuda a eso, ahora el largo plazo es algo que no te reditúa. ¿Y vos los notás en el sector? Muchos Sí. industriales que han tomado esta postura. No, porque muchísimos los industriales estaban sosteniendo ya la caída de los últimos 4 años del gobierno anterior, veníamos de caídas o estancamientos. Ya se venía en una mala situación. A eso le sumaste que estabas en Guatemala, pasaste a Guatepeor. Entonces, no había excedentes de a ver dónde. La incomodidad o la situación difícil que se vivió en la industria en la Argentina se lleva 8 o 10 años. Con lo cual no había márgenes de a ver si me pongo a especular. Claro. Bueno, y ahora se conoció el índice de la actividad económica. Cayó 4,8% de acuerdo a lo que informa el INDEC. ¿Eso en qué se traduce? Y bueno, se traduce en puestos de trabajo que se pierden, se traduce en el malestar en la gente, porque obviamente no hay consumo. Se traduce en que, y no lo digo solamente yo, y los datos que estás viendo, este año vamos a volver a caer 2% aproximadamente. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Banco Mundial, analistas internacionales. Es decir, una vez más le vamos a mostrar al mundo y a los argentinos que estamos en caída. Este es el problema por no tener certidumbres económicas. Cuando vos no tenés un plan económico establecido, tenés estos problemas. Y dentro de todas estas paridas, ¿hay alguna buena? ¿Hay alguna que vos me digas, che, mira, acá hay que reconocerle, No, hicieron porque algo bueno? en términos económicos yo no le puedo reconocer nada porque lo vengo diciendo desde 2016 que para mí vienen haciendo mal las cosas. No te puedo decir, esencialmente fueron por un camino equivocado. Es como si vos estás en el bosque. Bueno, agarraste un camino que te va a llevar a un lugar que no esté en línea con lo que vos tenías que ir. Y bueno, podés encontrarte un árbol lindo, feo, pero vos estás yendo a un lado distinto del que tenés que ir. Claro. Yo no le encontré nada. Sí creo que la oxigenación democrática la debemos preservar en la Argentina, las instituciones, todo eso sí tiene que seguir funcionando, pero no podemos estar en una timba en términos económicos. Está bien, bueno, las elecciones son en diciembre, pero mientras tanto el gobierno puede pegar un volantazo y que vos digas, mira, vamos por este otro lado, volvamos el camino del bosque y regresemos por allá. En lo que tiene que ver con la economía real, no vamos a ver mejoras este año. Lamentablemente lo digo porque también creo que la gente quiere también trabajar sobre la realidad, no sobre espejitos de colores. Sí, ya nos dijeron esto del segundo semestre, ojo que después vienen las inversiones, todo lo demás, que gente, es real, no lo vimos. Porque la forma de exigirle a la política que vamos sobre la realidad es conociéndola. Está bien, y viene Martín Grande y me dice, no, bueno, lo que pasa es que estaba tan destrozado todo que tuvimos que tratar de acomodar un poco el desastre. Es verdad, no estamos como queremos, pero era el sacrificio que había que hacer para llegar a donde queremos llegar. Por eso, pero para salir de conceptos indeterminados, vamos a cifras. Digamos, a mí me encanta cuando dicen, ahora estamos mejor que antes. ¿Cuál? A ver, mostrame. Si yo te estoy diciendo, en términos de empleo fabril, perdimos 160.000 puestos de trabajo. Si eso es estar mejor, veníamos mal y estamos mejor, no entiendo. En términos de deuda pública, te endeudaste en 157.000 millones de dólares y no resolviste los temas de fondo. Si eso es estar mejor, no sé. Si vos lo tengo que analizar, en términos de actividad económica, este año volvemos a caer. Si eso es estar mejor, no sé. No es deterioro. Veníamos mal, pero vos tenías un salvoconducto. En la medida que hubiese fijado las prioridades como correspondía, vos tenías un salvoconducto de salida que era todo el endeudamiento, pero usarlo bien, no para la timba de corto plazo. Esto es lo que yo le diría a un comentario como ese. Bueno, y te pido tu opinión, ya nos queda un poco tiempo para que terminemos la entrevista, pero muchos dicen, yo lo volvería a votar a Macri con tal de que no vuelvan los que se fueron.
Pese a que a lo mejor te dicen, sí, objetivamente es verdad, a lo mejor no se consigue trabajo, la inflación está alta, sube el precio del dólar, todo lo demás, pero prefiero antes que vuelvan los otros. Lo que pasa es que estamos eligiendo entre, como te decía, Guatemala, Guatepeor, ¿no? Es decir, lamentablemente estamos presos de esta grieta, estamos presos de este cortoplacismo, estamos presos. Yo creo que hay que ir por una alternativa superadora. No podemos seguir atados a este corto plazo que obviamente te lleva a situaciones de no resolver los problemas de fondo. Porque también es cierto que en el gobierno anterior no se resolvieron los problemas de fondo. Bueno, José, te agradecemos por la visita. Si esperábamos noticias buenas, entonces no. No, la noticia buena es que Argentina está avanzando. Tenemos la oportunidad los argentinos, los salteños, de avanzar democráticamente en exigir una agenda distinta a los políticos, de exigir una agenda distinta a la política, de poder buscar una salida ordenadora. Eso no es poco. Antes, lamentablemente lo digo, en Argentina esto se resolvía en los tiros, se resolvía con los gobiernos del facto, que nos generó un daño enorme a los argentinos en términos institucionales. Hoy tenemos la posibilidad de resolverlo desde la democracia. Bueno, por supuesto, hay todavía un montón de cosas que hacer. No soy demasiado perspicaz al decirlo. Fíjate lo que nos está pasando. Hoy cualquiera lo vive día a día. No se está pudiendo llegar a fin de mes. Bueno, eso requiere de trabajos serios. Y eso requiere de realidad. Muchas gracias. No, gracias por invitarme. José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina, salteño, visitándonos aquí para charlar. Agenda abierta. Hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos con más. Directores, productores y realizadores, para conocer quiénes son, qué hacen y cómo piensan. El cine y las artes audiovisuales argentinas, su mundo y cómo lo logran. Directores, lunes a las 18:30 horas por Somos Salta. Lo que estamos haciendo en salud. Creamos 8 nuevos hospitales, 59 centros de salud y 245 obras de refacción y ampliación. Dotamos con más de 257 ambulancias y 293 motos. Se incrementó en un 50% el personal sanitario. Disminuimos los indicadores de mortalidad infantil y mortalidad materna. Estamos en la mitad del promedio nacional. Lo que hicimos en Salta en salud, lo construimos entre todos. Gobierno de Salta. Hola a todos. A partir de ahora, I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the... Sumate al plan de regularización de la Municipalidad de Salta y ahorrá hasta el 100% de los intereses adeudados. Si debes impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro tributo municipal, acércate al CCM y ponete al día. Salta, tu ciudad. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. Te invitamos a conocer a la persona detrás del personaje, el lado desconocido de figuras que dedicaron su vida a su vocación. Vidas consagradas, sábados a las 19 horas, por Somos Salta. Bueno, segundo bloque de Agenda Abierta. Habíamos anunciado que hoy íbamos a hablar de economía, que definitivamente uno compara a veces las agendas que manejamos todos, este programa lleva ese nombre, y a veces los temas de los argentinos, la preocupación era la seguridad, la inseguridad. Otras veces pasa por cuestiones de educación, y está perfecto que así sea, pero sucede que en este último tiempo todos estamos hablando de economía. Conozcamos mucho o conozcamos poco,
nos toca de cerca y está bueno que lo podamos charlar tratando de entenderlo. Recién dirigente de la Unión Industrial, ahora está con nosotros aquí el presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Daniel Betzel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir, che, por la invitación. Bueno, lo escuchaste a José un poco. ¿Vos tenés el mismo análisis, el mismo panorama? ¿Estamos tan mal y vamos a ir peor todavía? A ver, yo por mis características personales soy una persona muy optimista, digamos. Entonces saco fuerza donde no tengo. Te decía hace un rato, es como que estamos pasándola mal y bueno, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante y, bueno, y meterle adelante y buscar herramientas. O sea, a mí me interesa que mañana el comerciante pueda pagar los sueldos y abrir la puerta. ¿Está bien? O sea, particularmente no tengo influencia en la política nacional. Lo que tengo que tratar de hacer es interpretarla y seguir adelante. Está bien. Y que no se pierdan puestos de trabajo. Entonces, para eso lo que estoy haciendo es trabajando mucho buscando con ambos gobiernos, municipal y provincial, buscando herramientas. Entonces, uno de los grandes problemas que nos genera una tasa de interés alta es, o sea, digamos, yo lo escuchaba a José que hablaba de la macro, me parece bien, digamos, pero yo hablo de la micro, a mí me interesa mañana, no a fin de año. Entonces, buscando, digamos, con las tasas de interés altas, los proveedores que antes te vendían mercadería 90 días, hoy te la hacen pagar por anticipado. Entonces el comerciante compra la mitad. ¿Cuánto vende? La mitad. Le sobra gente. Entonces no sabe cómo pagar los sueldos. Y empezamos a tener pérdida de trabajo. Entonces yo a partir de ahí generé herramientas a través de la Cámara de Comercio. Inclusive si alguien no es socio, se asocia en el primer mes con 200 pesos, ya le damos un crédito. Hemos conseguido unos fondos que le hemos explicado al jefe de gabinete, Fernando Yará, de la situación, y él la entendió rápidamente de que necesitábamos mover la rueda. Entonces surgieron unos créditos que el comerciante me devuelve en cheque a 30, 60 y 90 días. Entonces yo le doy monto hasta 200.000 pesos para que compre mercadería y me devuelva en 3 meses. Entonces todos los meses con lo que me van devolviendo vuelvo a prestar y estoy haciendo de que comercio, esto apunta a comercios chicos por el monto que te doy, que es la base de la pirámide. ¿Comercio de qué características? Y por ejemplo, a ver, nosotros como DICAR no podemos sacar ese crédito, porque 200.000 pesos no compramos ni medio auto. Claro. Pero una tienda, un almacén, una librería, 200.000 pesos le sirve. Está bien. Entonces, y por otro lado, hoy terminamos de instrumentar otra línea de crédito, porque yo le decía, la industria, por ahí la Unión Industrial va a empresas más grandes, nosotros vamos a las pymes. La Cámara de Comercio e Industria apunta a la base de la pirámide, siempre digo yo. Entonces, esa pyme hoy, cortado el crédito con tasas altas, ¿cómo hace para producir y esperar, digamos, 90 días la fabricación, más 90 días que le paguen? No aguanta. Entonces, sacamos una línea muy interesante, que te lo voy a dar el ejemplo en un gastronómico, que es lo más fácil de entender, para que en vez de comprar un vino de Mendoza, compre un vino salteño. Entonces, o compre carne producida en Salta, envasada en Salta, agua salteña, compre quinoa, compre productos salteños, producidos en Salta. Entonces, si fueron industrializados en Salta, el gastronómico, por darte un ejemplo, me presenta facturas de proforma por hasta 250.000 pesos, y con requisitos mínimos le damos un crédito a 12 meses. ¿Qué estamos haciendo? 2 cosas. Moviendo algo que está relacionado al turismo, que el turismo está generando plata y está trayendo plata, y moviendo la industria local. Bueno. Por eso la idea nuestra hoy es buscar herramientas. Con acciones pequeñas. Vos me hablás desde el sector del que genera trabajo, del comerciante. El comerciante de la industria pyme. Sí, y yo lo hablaba con el sindicato de empleados de comercio, y ellos me decían, mirá, estamos de acuerdo con el reclamo a nivel nacional, el paro, estamos de acuerdo porque no coincidimos con un montón de políticas económicas, pero no vamos a parar, porque no nos da para parar y porque quizás hoy tenemos trabajo y mañana no lo tenemos. Como que también hay una cierta preocupación de los empleados y de asumir también alguna responsabilidad y ellos ponerse al hombro algunas me parece cuestiones. Excelente. Nosotros rechazamos el paro. Nos parece que hoy tenemos que poner todo el lomo, no generar más grieta. ¿Entendés? Entonces, creemos que hay otras maneras, respetamos el derecho a huelga, pero creemos que no es el momento económico, por lo que pierde un país. En un día que un país no produce, pierde.
Entonces, particularmente la posición de la Cámara de Comercio fue rechazar. No apoyar. Bueno, ¿y en Salta se cerraron comercios? Eso Mirá, sí. nosotros hemos ¿Pero notado cuántos? mucho movimiento, no hemos visto, porque hoy hubo transporte público, porque Sí. ese es otro tema. ¿Por qué pasa en Buenos Aires? En Buenos Aires te toman de rehén a la gente, al que quiere trabajar, al que quiere producir, porque vos viste que incendiaron un colectivo, Sí. viste que, o sea, te impiden, te coartan el derecho a trabajar. Porque la UTA creo que no se adhería, No. y le quemaron 10 colectivos. Exacto, y acá pudieron trabajar con normalidad. Acá vos viste que los colectivos más funcionan tranquilos bien. en ese sentido. Igual hubo un poco menos de movimiento porque hubo marchas en el centro, eso un poco, no hubo banco, Sí. pero hubo movimiento. Y hablando más en la situación general del comercio, había un momento en el que se publicó un mapa del centro de la ciudad en donde estaban quedando los locales vacíos y habían empezado a bajar persianas. ¿Hoy estás levantando persianas o siguen bajas Mirá, todavía? yo no di el informe a la prensa porque consideré que había algunos errores por mi experiencia, ¿no? Porque le había dado una gran caída en enero, pero tremenda. Entonces yo en su momento le dije, mirá que enero siempre cierran locales, siempre se cierra el triple que en un mes normal, porque la gente espera el Día de la Madre y la fiesta para cerrar cuando decidió cerrar. Entonces dice, bueno, recupero ahí con oferta y después cierro. Entonces, históricamente, en enero se cierra el triple que en un mes normal. Si además le sumamos la crisis en la que estamos, en enero se cerraron muchos locales. Y en marzo, que ese informe lo dimos a la prensa, y en marzo me dan un informe donde dicen, la situación mejoró, hay un 8% menos de locales cerrados. No, le digo, no es así, porque vos tendrías que comparar marzo contra marzo del año pasado. ¿Por qué? Porque en enero siempre se cierran más locales de lo normal, que se vuelven a alquilar en febrero o marzo. Claro, y que vuelven a levantar la persiana Entonces, y vuelven a atender. estuvimos hablando de eso y estamos ajustando para que me hagan mes contra mismo mes del año anterior y que a su vez vean la tendencia. Está bien, pero se está reactivando de a poco. No, ¿Notás yo no, vos? yo no quise dar ese informe porque a mí me parece que no refleja la realidad, particularmente. Está bien. Y- O sea que no puedo leer hoy, decirte que hoy hay un 8% menos de locales cerrados que en enero, sí. porque es lógico, no porque la situación esté mejor. Está bien. Bueno, y te lo llevo a tu rubro. Vos estás en una empresa, entre otras cosas, de automotores. Te dedicas a ese plano. ¿Están vendiendo más coches? ¿Se venden menos? ¿Se vende Mirá, igual? La industria automotriz, como la inmobiliaria, considero que es la más afectada por la tasa de interés alta. Porque normalmente una persona va y dice, mira, te entrego mi usado, tengo 50.000 pesos, 100.000 pesos, Y la diferencia. hacemos un crédito. Sí. Y hoy el crédito, que era tasa cero, al Es 70%, claro, pagas 4 por ahí autos. con el UVA parece que tasa cero, pero hay un UVA en el medio, que uno a 4 meses, 6 meses de elecciones no lo puede ver. De cualquier manera, como te decía antes, yo soy un luchador, le meto para adelante todos los días, y que ahora me abrí una rentadora de auto. Aprovechando que, eso creo que es la única buena noticia que podemos dar, Semana Santa explotó. No había auto. Yo que era nuevo, tenía 2 meses, alquilamos absolutamente todo. ¿A turistas locales e No, internacionales? a todo, nacional e internacional. Mirá. O sea que le diste una vuelta de tuerca a ese auto que estaba parado en la concesionaria Sí, porque igual no se vende. estoy empezando. Está. Tengo, no sé, 40 autos en alquiler. Estoy empezando, pero te quiero decir, estoy tratando de reinventarme porque veo que el panorama en la industria automotriz, y me imagino que en la construcción, porque también los Sí. valores de una casa son caros, que eso arrastra, la construcción te arrastra a los carralones, eso está pasando una situación muy complicada. Ahora, antes de empezar esta entrevista, surge el dato de que en mayo suben 7% más los autos. Si vos ya me pintás este panorama y encima están un poco más caros y la gente no gana más como para hacer frente a ese 7% de incremento, ¿qué va a pasar? Y lo que pasa es que los autos van en dólar, el dólar va subiendo en los últimos 16 meses, creo, no me quiero hablar de economía porque no es lo mío, yo sabrá que soy comerciante, Está bien, pero desde tu punto de vista. soy ingeniero, nada que ver con economista, pero creo que un índice que me lo mostraron en General Motors Sí. era en el que los autos habían aumentado un 104% y el dólar un 141% en los últimos 18 meses, ¿no? Los autos iban entre un 96 algunas marcas, un 110. En el caso de General Motors era un 104%. Está, o sea Entonces es como que siempre va atrás del dólar. sí. Pero bueno, Pero te va a influir a vos que sos el vendedor porque te suben el precio y el que quería a mí comprarlo. lo que me mata hoy es la tasa de interés.
porque un auto no se compra de contado. Entonces, pero bueno, creo que hay que meterle. Yo no soy de la teoría de quedarme quieto. Sí. Yo creo que hay que avanzar. A mí otra cosa que sí me preocupa y que fue la razón por la que volví a la presidencia de la Cámara de Comercio y que lo estuve hoy hablando con la ministra Graciela Pinal esta mañana, que tuvimos un desayuno, es el tema del comercio electrónico. Yo vengo insistiendo con eso, yo decía no, pero llegan 3 camiones por día al correo, son 1000 paquetes, e industria salteña que se pierde. Pero bueno, ahora tengo números exactos del comercio electrónico del 2018. Compartímelos. No lo puedo dar a la prensa. ¿Por qué? Porque la persona que me lo dio es un amigo de Buenos Aires que trabaja en una Está gran bien, pero compañía. que creció exponencialmente No, y llega no. cada vez más camiones. No. Para darte una relación, por cada 7 millones de pesos que... Déjame ese número. Sí, Te estoy haciendo una traducción. Sí, un cálculo mental. 8 a 1. Por cada 8 millones de pesos que compramos, los Sí. salteños vendemos 1. Traducido es, le generamos 8 puestos de trabajo a otras personas de otras provincias y ellos nos generan 1. Sí. Entonces ahí está una gran responsabilidad porque hoy tenemos un incendio del corto plazo y tenemos que salir como sea. Pero esto no va a salir el sol, va a ser cada vez peor. O sea, entonces yo siento que nosotros, los gremialistas empresarios, ustedes los comunicadores y el gobierno, tenemos una gran cruzada para que los salteños entiendan que tienen ventajas competitivas y que pueden competir en marketplace como Mercado Libre. Tranquilamente, porque hoy vos entras al teléfono celular, tengo que comprarme un sillón y lo compro en Buenos Aires pagando un transporte especial en Buenos Aires y quizás me sale un poco más barato, o es lo que entendemos la mayoría, que ir a la peatonal y verlo, o en la San Martín donde está la mueblería. Y eso, mira, entonces lo que pasa es que vos tenés, mira, un negocio de Buenos Aires, yo me acuerdo que en algún momento me decían, que caro un alquiler vale, no sé, 500.000 pesos. Y acá vale 100 locales en peatonales, por decirte. Un número tirado al azar. Decían, no, pero es que el de Buenos Aires vende a 30 millones de argentinos y nosotros le vendemos a 200.000. O sea que el de Buenos Aires vende 100 vasos y el de Salta vende 5. Entonces cuando el de Salta carga el costo de los empleados del local a esos 5, le queda más caro que el de Buenos Aires con los 200. Hoy, que es mi mensaje a los salteños, nosotros tenemos una ventaja competitiva tremenda. Tenemos costos más baratos, acá mandar al colegio a los chicos más baratos, ir a comer, a almorzar al mediodía a tu casa es más barato que comer en el centro de Buenos Aires, no perder 2 horas para ir a trabajar. O sea, y si además de pronto tenemos un mercado de 30 millones de personas, tendríamos el mismo volumen que tienen los porteños, pero con costos salteños. ¿Y cómo le ofreces Entonces, un sillón? Que yo te digo, capaz lo que y lo si consigo yo más- vendo 100 sillones en vez de 10, mis costos fijos que influyen en el sillón son más baratos. Claro, y para vender 100 tengo que estar en esa plataforma en donde buscan Entonces, todos. la idea nuestra es convertir al salteño. Yo te puedo dar 1000 ejemplos. La tienda más grande de Salta no vende por internet. Sí. Te puedo dar 1000 ejemplos. Sí, 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 sí. Y a mí me preocupa, porque esa tienda más grande de Salta tiene 100 empleados en blanco. Entonces, hablamos de que se cierran locales y por ahí confundimos que es todo por la crisis. Pero no es todo por la crisis. Entonces, tenemos que salir. Te digo, en España, el otro día me llegó una información, yo no podía creer. Los gallegos, viste, que siempre le encuentran solución a todo, en Bilbao exactamente, le empezaron a cobrar a la gente 10 euros para medirse. Entonces, si se medían una prenda, le sacan foto a la etiqueta y compran por internet, le dejan $10, 10 euros. Pero si le compran, esos 10 euros se lo bonifican. ¿Pero por qué? Porque la gente también en Europa va, se mide, saca foto a la etiqueta y después la compra por internet. Tal cual. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad nosotros, ustedes y el gobierno, en convertir al salteño para que también compita en esa plataforma. Entonces estamos buscando hoy concientizarlo a través de todos estos programas. Yo te agradezco el espacio que me estás dando. Concientizarlo de que tenemos que ir a un modelo mixto, donde vendamos físicamente y vendamos por internet. Y después de concientizarlo tenemos que empezar a trabajar, a darles herramientas, a coachearlo. Nosotros estamos buscando un montón de herramientas. Yo estuve el otro día reunido con el director de IT City, una consultora de tecnología más grande de Argentina.
estuve en Mercado Libre, estuve en Google, Sí. estoy buscando herramientas. Mercado Libre es caro, pero bueno, por ahí es el primer paso para que sea más fácil. Eso, ¿cómo es el camino? ¿Cómo hace un salteño el que vende máquinas de coser para entrar en el Bueno, Mercado Libre? Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de buscar acuerdos marcos con la provincia para que nos capaciten. Estamos tratando de buscar acuerdos con el Banco Macro. Todo, te digo, estamos trabajando cabeza a cabeza con Fernando Yarade porque él, yo le expliqué toda esta situación, él la entendió, él la veía desde la parte privada y sabemos que si nos quedamos, si no entramos en esta plataforma, nos quedamos sin empleados. Porque no vamos a poder vender, ¿qué vamos a ser compradores? ¿Y cómo qué vamos a pagar? Entonces, hoy tenemos esta crisis que yo no la niego, digo, hay que meterle para adelante, pero algún día va a salir el sol, porque siempre sale el sol. Y esta otra crisis que vino para quedarse, que el mundo está cambiando. Está bien, entonces vos me decís, para entrar ahí, primero el gobierno tiene que darnos herramientas. No, yo estoy buscando herramientas. Por mi cuenta, como Cámara de Está. Comercio, ya di capacitaciones. Hoy la concientización la sé a través de capacitaciones, Sí. de cursos. Traje a Google el año pasado, traje a Facebook, lo voy a volver a traer. Estoy dando curso en la Cámara, estoy aprovechando los medios de comunicación, como tu espacio ahora, para que la gente tome conciencia. He conseguido el balance de Salta del 2018, es tremendo. Cuando te digo la cantidad de millones que compramos, nos queremos suicidar, es plata que se va de Salta, que se va un tipo que capaz vive en un country en Buenos Aires y manda un colegio en Buenos Aires y usa un médico de Buenos Aires. O sea, esto nos involucra a toda la sociedad. ¿Entendés? Entonces, vos sabés que yo me trasplanté el riñón el 1 de noviembre. Lo último que debería hacer es estar trabajando en esto, pero estoy tan convencido del cambio que tenemos que hacer que lo voy a hacer. Por eso asumí la Cámara, por eso todo el equipo de la Cámara está convencido y creemos que hay que hacerlo, hay que intentarlo. Bueno, quiero hablar en esta última parte de la entrevista del tipo, del hombre, del humano. Vos me decís, te trasplantaste un riñón. Contame un poco esa historia porque es increíble. Hay muchos que no la conocen y que ahora que te ven, es el presidente de la Cámara de Comercio, es un hombre emprendedor, pero te pasó un problema de salud y contame quién fue el donante, contame un poco eso porque es una historia que, si querés compartirla, está bueno. Estamos hablando de economía y vamos a hablar. Pero también sirve para dejar otro mensaje. Y no, yo me enteré un día, volví de China, de ver fábricas de autos, estaba hablando de fábricas nuevas y me enteré que mis riñones no funcionaban más, no podía creer, porque nunca había tenido un síntoma. De un día para el otro. Por eso recomiendo que uno se haga estudios periódicamente. Y bueno, estuve en diálisis cuando me di cuenta, a los 4 meses estaba en diálisis. Me emocionó mucho que cuando yo me enteré y creí que el mundo se me venía abajo, porque además no tenía ni idea lo que era la diálisis, ni idea, pensaba que tenía que andar con un respirador artificial. Y bueno, que mucha gente, todavía me emociona, me habló, amigos míos viajaron desde otra provincia para decirme que me ofrecían el riñón, mis primos, mis sobrinos, o sea, no sé, tenía una lista de 20. Mi hermano fue el primer donante que fue a hacerse los estudios, teníamos una compatibilidad 100%, pero le descubrieron a él que tenía hiperfiltración de riñón y lo descartaron. Y bueno, yo me digo que me paralicé, dije, bueno, lo dejo para el año que viene, y mi mujer, que es un toro, me dijo, no te puedes paralizar. Fue a Buenos Aires, habló con los médicos, sé yo, a ver quién seguía de toda mi lista, porque a ella le habían hecho estudio y era cero compatible. Claro, no o era sea, compatible casi con nada. vos. Sí. Y le dijeron que hoy por hoy están como que los lazos familiares fuertes son positivos, digamos, y que por ahí prefieren un lazo familiar fuerte, como puede ser tu esposa o tu esposo, por ahí algún donante familiar, porque a la larga te va a cuidar junto. Y bueno, mi esposa me empujó, porque me empujó ella. Yo tenía un susto terrible, como cualquiera, yo pensé que se me terminaba el mundo, pero bueno, pero le metí para adelante. Pese a que no era compatible, pero esto No, de los tenía lazos... mínimo. Pero Claro. bueno, y bueno, el Hicieron 1 de noviembre me trasplantaron. Sí. Yo me acuerdo que estaba en diálisis una tarde, se deben acordar los chicos de diálisis, y me llamó mi esposa contentísima porque teníamos fecha el 1 de noviembre y yo casi me desmayo, me bajó la presión así. Porque bueno, era muy complicado, Sí. pero bueno, hay que meterle para adelante. Bueno, y ahora estás en el proceso de rehabilitación. Y ahora estoy, digamos, vos tenés un periodo muy duro que son los primeros días, después hasta los 3 meses, después hasta los 6, y bueno, ahora ya empecé de los 6 a los 12, que lo que me dijeron es que a los 12 meses como que se van disminuyendo los rechazos. Yo ya tuve 2 rechazos, los rechazos en riñón lo manejan con medicación, Sí. y bueno, estoy ahí. Voy una vez al mes a Buenos Aires, me operaron en italiano,
Acá también operan, hay un equipo bárbaro. En el Onetibia. No, y también ¿cómo se llama? En el que está en la Adolfo Güemes, En el IMAC, en el en Instituto IMAC también, de creo que Alta en el IMAC, Complejidad. creo que ahí. Ujú. Hay un equipo que está en Enrique Duga, que le mando un saludo. Lo que pasa es que bueno, en Buenos Aires tenían la opción que al donante le sacaban por laparoscópica, con lo que al cuarto día estaba de alta. Claro. Y bueno, por eso elegimos Buenos Aires. Bueno, ¿y te cambian algo? ¿Podés hacer actividad? ¿Qué cosas te tenés que limitar en cuanto a ahora? Y en te lo puedes más andar? duro no puedo tomar vino, que eso me encanta. Y no puedo comer cosas crudas, ¿viste? Por las bacterias. o sea. Está bien, pero uno te diría, che, ya está, dejate embromar, quédate en tu caso, quédate con tu empresa. ¿Cómo vas a agarrar otra responsabilidad como la de la Cámara de Y por Comercio? eso te decía hace un rato que estoy convencido que tenemos que hacer un cambio y que tenemos ventaja competitiva. Y que si, por ejemplo, no sé, alguien que hace un camino de mesa con un telar, ponerle, qué sé yo, si lo ayudamos y lo empujamos y todo, es competitivo a nivel nacional con eso. Entonces todo lo que le vendemos, la gente se enamora de Salta. Si además metemos productos por internet salteño, tenemos que andar bien. Yo creo que la ecuación tiene que cambiar. Hoy lo hablábamos con la ministra, con los números reales del balance de Salta y bueno, yo creo que el gobierno está intentando también y tenemos que intentar todos. Está bien. ¿Y si no estás hoy en internet, perdés definitivamente? No, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad, Mm. una gran oportunidad. A ver, en los medios de comunicación, Chao. el diario de hoy ya no sirve, porque hoy cambiaron las noticias. Entonces, el diario de hoy tiene las noticias de ayer. Bueno, Entonces, nosotros, que en instantes vamos a estar en Flow, en la plataforma digital, hoy te vemos desde el teléfono celular. Y entonces puedes estar viendo on demand. Quizás este programa, que sale martes a las 10 de la noche, lo ves el miércoles a la madrugada o cuando vos quieras. Es también nosotros adaptarnos para seguir estando nosotros, pero en el nuevo consumo, como la gente va buscando distintas alternativas. Así que bueno, en eso estamos. Por un lado, pasar esta crisis y que lleguemos todo a puerto, digamos, que no nos quedemos en el camino. Nosotros buscando muchas herramientas para el comercio, muchísimas. Y por otro lado, encarando este proceso que es a mediano y largo plazo, que es el de cambiarle la conciencia al salteño y meterlo a la plataforma. Bueno, vos sos el presidente de la Cámara y me querés dar un mensaje lento y está bueno, pero pasando limpio y para que me quede claro, porque entre tanto número me mareé, ¿no están cerrando más negocios, sino que hubo como un amesetamiento o no me puedes garantizar eso? Yo no te puedo garantizar nada. Ujú. No te puedo garantizar nada. Lo que sí digo es que no es solamente por causa de la crisis. Está bien. También está esa otra crisis de esos muchos millones que entran por compras online. Que no hay que dejar de prestarle atención porque si no... No, pero en todo está cambiando. A ver, a mí la fábrica por ahí me saltea con venta directa. Bueno, Entonces, lo traes de Buenos Aires. No, la fábrica me dice, mira, te comisiono tanto, anda a venderle a todas las camionetas al campo y más barato lo que yo compro. Me está salteando. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que tener buenos servicios. Pero bueno, es complejo el tema. No es tan fácil como entrar a una plataforma de internet. Porque hay toda una cadena de valor que hay que mejorar. Gracias por la visita. No, gracias a vos. Daniel Betzel, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Nos vamos a volver a encontrar en una semana. Que tengan un buen descanso. Feliz Día del Trabajador para todos. Hasta el próximo Agenda Abierta.